Vamos a... Bien, gracias, Gaby. Vamos a empezar porque nos hemos pasado 2 minutos de las 3. Bueno, lo primero, ahora voy a presentar a nuestra invitada del día. Vamos a tratar el tema de las... estoy bárbara. Ándale. Los Estándares. estándares, la base, en realidad estaba pensando en la guía de estándares internacionales, pero vamos a tratar justamente los estándares internacionales. Y la verdad es, eh, es una, una videoconferencia particular, porque la que inventó, la que hizo por primera vez la base de estándares internacionales para la oficina fue justamente Sofía. Así que cuando Sofía trabajaba en la oficina hace mucho tiempo, ahora está en otros lugares, pero eh, con lo cual, bueno, lo sabe de primera fuente, sabe de qué se trata todo este tema. La presento y les cuento que es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina. Es máster en Derecho con honores por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos de América. Es directora de la Diplomatura de Género Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral. Es profesora titular de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho, miembro del Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Y tiene muchos otros, hoy estoy terrible. Tiene muchos otros pliegos, pero los voy a dejar porque son larguísimos. Creo que con esto es más que suficiente. Bueno, Sofi, no quiero que nos retrasemos, con lo cual, totus tus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un enorme No. honor para mí volver un ratito a formar parte del equipo de la Oficina de la Mujer, un equipo con el que aprendí tanto. Agradezco muchísimo a María Delia Castañares, a Gaby Pastorino, Paula, Gabriel y todos los que han tenido la idea de convocarme nuevamente. Es para mí un honor enorme. Yo sé cómo se organizan con la excelencia que se organizan y convocan estas videoconferencias y es realmente para mí un desafío muy importante estar aquí tratando de darle herramientas de trabajo en pos de derribar los obstáculos en la tutela de los derechos de las mujeres a través de la comprensión de sus estándares internacionales. Entonces es realmente un enorme y espero estar, aunque sea un poquito, a la altura de lo que la OM merece. Vas a Eh, reestar. y es un tema amplio, muchas gracias Gaby, es un tema amplio, es un tema difícil, meticuloso. He preparado un PowerPoint que en algunos casos voy a compartir o no, y vamos a tratar de dejar como corresponde un buen espacio para el intercambio, para las preguntas. Sé que todos ustedes son operadores comprometidos en lo que es la efectiva tutela de los derechos de las mujeres y es también mi intención escucharlos. Pero quería comenzar con un elemento disparador que tiene que ver con, a ver, ¿dónde está compartir? Acá. Que tiene que ver justamente con por qué la importancia de entender los estándares en la tutela. ¿Cómo se dice? Me quedó chiquito. ¿Por qué la importancia del desarrollo y la comprensión efectiva de los estándares de la tutela de los derechos de las mujeres en el ámbito convencional? No encuentro cómo se... Acá está, ya lo encontré. Generalmente cuando uno analiza estándares, incluso constitucionales o convencionales en distintos temas, diversos fundamentos sirven para entender el porqué de su obligatoriedad. ¿Por qué nos estamos reuniendo ahora para analizar estos estándares? ¿Por qué debe traducirse en tutela efectiva? ¿Por qué debemos dar ese tan difícil salto de las exigencias convencionales al plano de la realidad en la jurisdicción local? Y generalmente los fundamentos son de índole normativo o filosófico, por la fuerza normativa de la Constitución, porque los derechos de la mujer están reconocidos en el texto constitucional argentino, porque la Constitución al único grupo
al cual le dedica una acción positiva expresa es a las mujeres en materia electoral. Y esto es una decisión importante desde el punto de vista constituyente. Las mujeres son sujetos de tutela constitucional preferente, tienen un estatuto propio que exige leer la Constitución en esa clave. Pero sin embargo, cuando analizamos específicamente los estándares internacionales y nos preguntamos el porqué de su vinculatoriedad, el por qué debemos aplicarlos, hay una primera pauta que nos salta a la vista. Porque si no lo hacemos, el Poder Judicial es parte del problema. Porque si no lo hacemos, el Poder Judicial discrimina. Porque si no lo hacemos, el Poder Judicial encubre situaciones de discriminación y desarrolla violencia institucional. Porque si no lo hacemos, el Poder Judicial puede llegar a constituir en sí mismo un trato inhumano, cruel y degradante. Recuerdo cuando trabajaba en la Oficina de la Mujer, vino a compartir una conferencia con nosotros Fabián Salvioli, quien en ese momento era miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, había sido presidente, y él comenzó la disertación explicando cómo en el caso LNP, Argentina había sido sancionada, o se había reconocido su responsabilidad internacional por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estableciendo que el Poder Judicial había realizado un trato inhumano, cruel y degradante. O sea, se sanciona al Estado argentino por el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Trato inhumano, cruel y degradante, tortura, por la forma en que había tratado a la niña LNP frente al caso de violencia sexual que había sufrido. Una niña de una comunidad originaria, de escasos recursos, de un pueblo remoto, que había recibido por parte tanto de las autoridades sanitarias, previsionales, como del Poder Judicial, un trato cruel, inhumano y degradante. El Poder Judicial, si no aplica los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, no solo revictimiza, sino que tortura, sino que genera trato cruel, inhumano y degradante. Y lo tomo ahora con una nueva jurisprudencia más reciente, que si bien se nutre, por supuesto, de María da Peña y de todo un conjunto de fallos que fueron, y de decisiones que fueron progresivamente nutriendo esta línea, es decir, que la no reacción del Poder Judicial frente a casos de violencia contra la mujer con los estándares internacionales de violencia contra la mujer, la omisión de la aplicación de esos estándares, no solo es discriminación, sino que puede ser o constituir violencia per se, perdón. Fíjese esta frase, yo lo tomé de Espinosa González versus Perú, pero podemos tomarlo una gran cantidad de decisiones, donde la Corte Interamericana señala la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece a su perpetuación y acrecenta el fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistencia de desconfianza de estas en el sistema de administración y de justicia. Esa ineficacia o esa indiferencia constituye en sí misma discriminación contra la mujer en el acceso a justicia. Y por ello es imprescindible, aquí lo hace específicamente en torno a que cuando existen indicios o sospechas de violencia de género, es necesario abarcar esa línea de investigación. Pero el ethos de la decisión es, por eso cuando nos enfrentamos a casos de violencia contra la mujer, si el Poder Judicial no quiere constituir en sí mismo un acto de violencia contra la mujer, tiene que aplicar los estándares internacionales de derechos de las mujeres. Pero encontramos una falencia, un conflicto muy marcado, una crisis de efectividad. En el caso de la violencia contra mujer, está muy marcada esta realidad que se da en muchísimos planos jurídicos, que es este exceso normológico, estas normas tan generosas que se contraponen a una realidad plagada de violencia, plagada de discriminación, plagada de frustración. Este exceso normológico frente a esta falencia fáctica. Y en realidad el problema es que los estándares internacionales de derechos de las mujeres se encuentran un obstáculo marcado en su efectividad, un obstáculo marcado en su logro de concreción, en la existencia de discriminación interseccional y estructural, en una cultura de la discriminación que está presente en todas nuestras sociedades y que también está presente en muchos aspectos de nuestra academia, nuestros poderes de gobierno,
y también del Poder Judicial, en las grandes tomas de decisiones y también del Poder Judicial. Por eso es imprescindible, para lograr una efectiva vigencia de los estándares internacionales de derechos de las mujeres, reflexionar cómo esa cultura de la discriminación, esa discriminación estructural, está también incita en los lugares de decisión, y también permanentemente reflexionar de cómo impacta en el accionar del Poder Judicial, tanto en el tratamiento de la víctima en sí que estemos refiriendo, como de la afectación estructural de los derechos de las mujeres. Y para eso podemos partir de un ejemplo concreto que tiene cara, que tiene apellido, que es el caso de Mirta Cisneros. Todas recordamos el famoso caso Cisneros, ese caso que tiene su origen en Salta, pero podría haber tenido origen en tantas localidades, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Mirta Cisneros quería ejercer un derecho, como podría ser tantos. Ella quería manejar transporte público de pasajeros, podría ser el derecho a la educación, el derecho a trabajar, el derecho a verse representada en los estamentos de elección popular. Entonces ella cumple los requisitos, pero se encuentra permanentemente con una pared, con una barrera. Inicia una pretensión judicial solicitando la contrate a alguna de las 3 empresas de transporte público de Salta. Ella tenía todos los requisitos. Y paralelamente una ONG, una organización de la sociedad civil muy bien fundada, inicia una pretensión colectiva para que se establezca una acción positiva, un cupo. En la primera vez ella se enfrenta a estándares probatorios no muy adecuados, después ya vamos a ver cómo se desarrollaron. Finalmente el caso llega a la Corte Argentina, la Corte dicta un leading case que establece la prueba indiciaria en materia de discriminación contra la mujer, el caso Cisneros. Vuelve el caso, el proceso a la Corte salteña, y finalmente la Corte acoge la demanda, exige a la empresa de transporte públicos de pasajeros que contrate a Mirta, y de esa manera Mirta es contratada. Sin embargo, hasta el año 2023, no he tenido datos hasta hoy, pero hasta el año 2023, Mirta Cisneros era contratada por la empresa concesionaria del transporte público de pasajeros, pero no manejaba el autobús, no manejaba el ómnibus. ¿Por qué? Porque incluso el remedio judicial no tuvo la idoneidad para contrarrestar los estereotipos culturales íncitos en esa sociedad que afectaban y obstaculizaban el goce del derecho, en este caso al trabajo y al desarrollo de Mirta. Y ahí vemos un problema grave, porque incluso frente a sentencias tuitivas no se logra contrarrestar lo que es la discriminación estructural, porque se perdió la visión estructural y sistémica que sostiene la afectación de derechos de las mujeres. Entonces, a mí me gustaría empezar la disertación de hoy analizando justamente qué se entiende por discriminación estructural y cuándo estamos frente a una discriminación estructural, para después trabajar cada uno de los estándares y ver cómo esto puede ser entendido en un complejo escenario de discriminación estructural y afectación estructural de derechos. Porque si no, lo que vamos a hacer es seguir intentando, lo cual está muy bien, tutelar el derecho de Mirta, tutelar el derecho de cada víctima, pero lo que no vamos a poder es revertir esa situación estructural que multiplica la violación de derechos y que genera que, en muchísimos casos, no se llegue a una efectiva tutela, en la gran cantidad de casos. Esas decisiones frustradas, acumuladas, que no logran llegar a esa efectiva tutela, es algo que nos debe conmover y debemos reflexionar en ese sentido. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una violación estructural de derechos? Claro, cuando pensamos una estructuralidad, pensamos algo sistemático, pensamos algo generalizado, o sea, lo estructural no es individual, es algo que se extiende, es algo que se sostiene y se mantiene. Pero, ¿qué es lo que sostiene y mantiene a una estructura? Bueno, el primer jurista que se preocupó de esto, se preocupó por lo que era sobre todo la discriminación racial en Estados Unidos, Lon Fuller, y él hablaba de que cuando estamos ante una violación estructural de derechos, lo que tenemos justamente es una repetición de patrones. Para que hablemos de estructura, una casa, un árbol, un panal de abejas, tenemos que tener repetición de patrones. Cuando esos patrones se repiten, se cristalizan, la estructura se mantiene. Leon Fuller daba la imagen de la tela de araña.
y dice que la telaraña dice que ahí encontramos un ejemplo claro porque es una estructura pluricausal, múltiples causas que sostienen esa violación, no es una sola causa, son múltiples, policéntricas, ¿por qué? Porque la fuerza que sostiene no es una sola, son múltiples causas que sostienen esa situación estructural que se afectan entre sí. Por eso da la imagen de telaraña. Algunos autores hablan de la red de pescadores, otros hablan del puente colgante. No podemos encontrar una sola causa de la violación de los derechos de las mujeres. Son múltiples causas que se interrelacionan entre sí y se sostienen, pero además son múltiples causas que se sostienen a través de patrones. Podemos tomar también el ejemplo de una pared de ladrillos. Lo que vuelve fuerte a la pared de ladrillos es como todos esos ladrillos están unidos entre sí. Cada ladrillo sostiene al otro y entre sí forman patrones que generan mayor fuerza al multiplicarse los puntos de tensión y de esa manera lo sostienen. Para lograr la efectiva tutela de derechos de las mujeres debemos derribar esa pared. Pero ¿cómo está compuesta esa pared? Y ahí encontramos. Fíjense, yo traje aquí algunos, no todos, algunos de los pequeños, estoy diciendo pequeños de manera simbólica, de aquellos estereotipos culturales, de aquellas prácticas que se repiten no solamente en México o en distintos países de Europa del Este. Yo traje distintos fallos, tenemos María de Peña, Campo Algodonero, fallos del Tribunal Europeo, decisiones del Comité CEDAW. Cada uno de esos estereotipos culturales discriminatorios, los que traje todos fueron identificados por organismos internacionales como violadores de estándar, hacen que esa pared se sostenga con más fuerza y hacen que esa pared haya sido durante siglos, a pesar de CEDAW, a pesar de Belén do Pará, a pesar del accionar de las oficinas de la mujer de Argentina, de las provincias, de la ciudad autónoma y del exterior, a pesar de ello, se sigan repitiendo. Y uno ve el patrón cuando uno lee las preguntas que le hicieron a las víctimas de femicidio, a las familias de las víctimas de femicidio, en Ciudad de Juárez. ¿Se habrá ido con el novio? Es un patrón que lo podemos encontrar en tantas preguntas, en tantos lugares. ¿Cómo estaba vestida? ¿Cuál era su conducta sexual previa? Otros patrones. Las mujeres son fabuladoras. La violencia solo le pasa a las mujeres cultas. Bueno, aquí tienen en esta pared gran cantidad de estereotipos. La mujer debe dedicarse a determinadas tareas de cuidado, la violencia en el ámbito intrafamiliar es el ámbito privado, si no hay secuelas físicas no hay violencia. Todos estos prejuicios o preconceptos o estereotipos culturales se repiten como patrones en distintas sociedades a lo largo del continente y también, por supuesto, desde el globo, y van construyendo estas redes sistemáticas que sostienen. Esto es estructuralidad. Si no podemos desarticular todos estos estereotipos, lo que vamos a conseguir son tutelas parciales, valiosas, por supuesto, especialmente para la víctima, por supuesto, muchas simbólicas, por supuesto, pero insuficientes. Yo aquí traje todos estándares, distintos estándares del comité, de la corte, etcétera, pero hay uno que a mí me conmueve mucho, y es un estándar que se usó en la Corte Suprema estadounidense con respecto al racismo, donde dicen, si existe eso en la realidad, el derecho no puede hacer nada. Lo dicen en un caso sobre racismo contra personas afroamericanas, pero se repitió recientemente en los casos sobre cuotas en Estados Unidos creo que fue el año pasado. Fíjense cómo sigue presente esta imagen. Si hay violencia, si hay discriminación en la realidad, el derecho no puede hacer nada. Bueno, realmente no podemos aceptar esa frase. Ese es el estereotipo más nocivo. Podemos hacer mucho. Como operadores desde nuestro lugar podemos hacer mucho. Y lo primero que podemos hacer, y eso la OM es maestra, y bueno, Gaby ha trabajado muchísimo en eso, reflexionar y desarticular los estereotipos que nosotros mismos sostenemos. Porque si no nos va a pasar como este pequeño insecto enredado en la telaraña, muere el sistema de tutela, enredado en la misma red de patrones que aumenta, consagra y
perfecciona en el tiempo la violación de los derechos. Entonces es muy importante analizar este concepto como de discriminación estructural. Yo les quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver cómo hoy en día la discriminación estructural es afectación al artículo 24 en el orden convencional. La discriminación estructural es afectación al derecho a la igualdad. Y esto es muy importante porque muchas veces se entendía, ay no, los estereotipos culturales son un indicio, son un elemento, un escenario. No, hoy en día la Corte Interamericana ya ha sostenido, y en casos sobre todo de derechos de las mujeres, que la discriminación estructural es una afectación al derecho a la igualdad. Y esto dispara un montón de herramientas, como por ejemplo las normas domésticas, las leyes contra discriminación, que podemos utilizar incluso frente a escenarios estructurales. Esto no es novedoso. Esto empezó hace poco, esta forma de ver violaciones que existieron siempre, pero que antes el derecho no las visibilizaba. Voy a terminar como la igualdad como reconocimiento, ese era el último punto de la charla, pero también importante, lo que ocurrió aquí es que la Corte Interamericana permite ver, observar, diagnosticar violaciones que tradicionalmente no tenía visibilizadas. Y una de ellas es la violación estructural de derechos. Muy interesante, porque la primera vez que la Corte empieza a mirar que existen patrones estructurales fácticos que hacen que haya grupos excluidos, lo comienza a hacer. Cada vez que se suman nuevas caras me voy poniendo estresada por el nivel de la asistencia. Quiero agradecer a la OM por la convocatoria. Estoy muy contenta de estar acá. Les pido por favor que no sigan sumando caras porque me está subiendo la presión. Pero no, volvamos. No es menor que la primera vez que se habla de violación estructural de derechos fue en el 2003. La opinión consultiva de derechos de los migrantes, que tiene hoy una actualidad aberrante. La situación del tratamiento de los extranjeros, la situación del tratamiento de los migrantes. Y si me permiten, porque esto ya toca el corazón de la fibra más íntima, la situación de los niños sin acompañante en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es atroz. Es atroz. Y la respuesta del Estado siempre es insuficiente. Pero qué particular que fuera con ese tema la primera vez que se habló de patrones estructurales. En el año 2003, a la luz de Antonio Cansado Trindade, y eso nos muestra la importancia que puede hacer un juez que tenga la decisión de transformar una realidad injusta, como fue Antonio Cansado Trindade. Pero fue a través de los derechos de las mujeres, en este importantísimo caso Campo Algodonero, donde la Corte por primera vez habla de discriminación estructural, habla de la cultura de la discriminación, que parte de concebir a la mujer como un inferior, una concepción errónea. Vimos, este era uno de los estereotipos que yo había puesto en la pared que queremos derrumbar, en este muro. Crea la doctrina, no, en realidad no la crea, la toma de los casos de Colombia, de la FARC, la doctrina del riesgo inmediato. Tuvimos una muy linda conferencia, ¿se acuerdan? De Víctor Abramovich sobre el tema, excelente, que fue otra persona, como un aporte de una persona comprometida mueve montañas. Fíjense esa doctrina, hay que atreverse a adoptar esto en términos de resoluciones. Y finalmente dice, bueno, aquí México sabía la situación de riesgo, era una situación de riesgo serio, inminente, dirigida particularmente a un grupo que el Estado conocía y no adoptó las medidas necesarias para prevenir la posibilidad de los femicidios. Por lo tanto, hay responsabilidad internacional del Estado de México por el accionar de estos particulares que habían cometido femicidio. Pero en lo que a mí, o sea, el fallo tiene muchísimas cosas impresionantes para tratar. A mí lo que más me gusta es cómo al crear la doctrina de discriminación estructural, automáticamente nos pasa la posta y nos dice, los remedios tienen que tener, las reparaciones tienen que tener una vocación transformadora. Frente a la violación estructural de derechos, los remedios tienen que tener vocación transformadora. Un efecto no solamente sustitutivo de sanear a la víctima, sino correctivo. Y ahí nos compele a todos. Esta temática va a ser después, este concepto va a ser después repetido, por ejemplo, en Atalarrifo, donde dice, deben tener vocación transformadora para desarticular los estereotipos culturales. Vamos a ver que la doctrina de la discriminación estructural después pasa por un tiempo en un fallo no vinculado estrictamente a mujeres. Generalmente va de la mano con derechos de mujeres, que es el caso Trabajadores de la Facenda Brasil Verde,
pero ahí se la ve a la discriminación estructural como un contexto, como una atmósfera, como un marco que me permite a mí entender por qué estas personas no se escapaban de esa situación. Y es muy interesante porque ahí la Corte Interamericana señala, no sentían que tuvieran otra opción. Fíjense cómo ahí la noción de discriminación estructural va muy de la mano con la idea de trata de personas, ¿no? El ser humano ve tan limitada su libertad que siente que no tiene otra opción. Por eso cuando se plantea una falacia de tensión entre igualdad y libertad, como diciendo que son elementos que a veces se encuentran sus aspectos de riña, en realidad en estos casos de discriminación estructural uno entiende como aquella persona sometida a la discriminación y la violencia nunca va a poder ser considerada libre, porque no siente que tiene otra opción. Es muy interesante, a mí me parece ese link, y realmente nos muestra hasta dónde se ve afectada la dignidad de esa persona por la discriminación estructural. Bueno, este fallo fue en el año 2016, por eso yo me fui en ese momento de la OEM, fue justo el año que nos fuimos de la OEM. El salto cualitativo que hay en términos de estándares es muy importante, menos mal que ustedes tienen gente mucho más capacitada que yo todavía para actualizar la guía, pero el salto cualitativo ha sido muy importante, y es más, en términos de discriminación estructural, vamos a encontrar en el año 2020 el famoso caso empleados de la fábrica de fuegos artificiales San Antonio de Jesús, también contra Brasil, donde se analiza especialmente el caso de mujeres trabajadoras de escasos recursos, afroamericanas, recursos económicos, con escasa educación formal, con niños pequeños a su cuidado que llevaban a la fábrica porque era el único trabajo que les permitía llevar a los niños, y que trabajaban obviamente sin ningún tipo de condición de seguridad e higiene, etcétera. Y en ese caso la Corte termina señalando, entre muchos aspectos, habla de la discriminación multisectorial, termina señalando que la discriminación estructural a la que eran sometidas esas mujeres era una afectación directa del artículo 24, no cabe duda, lo dice la mayoría, lo dice Eduardo Ferrer, lo dice Pérez Manrique, y exige por parte del Estado, de vuelta a Brasil, que se adopten medidas con vocación transformadora. En este caso específico le pide a Brasil que desarrolle una política económica para darle otras opciones, otras oportunidades laborales a estas mujeres. Fíjense la posibilidad de tener otra opción, de tener otra salida, de ejercer el concepto más mínimo de libertad, de poder elegir. La vinculación aquí entre frustración de la igualdad y libertad me parece importante en determinados tiempos de señalar. Entonces así la Corte ha consolidado la doctrina de la discriminación estructural, tiene ribetes muy interesantes, lo repite en la opinión consultiva 24 del 2017, pero estos son los elementos que a nosotros nos permiten identificar y nos permiten visibilizar cómo deben ejercerse y cumplirse los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres frente a un escenario de la cultura de la discriminación. Yo traje aquí algunos supuestos donde la Corte refiere específicamente a cómo se proyectan los estereotipos en contraposición a los estándares, habla de los estereotipos como causa de violación de derechos humanos, en el caso Fernández Ortega, son causa y consecuencia. En Atravia Murillo dice los estereotipos son incompatibles con los derechos humanos, en Atala Rifo dice es necesario desarticular esos estereotipos, y en Espinosa González, como muchos otros, si el Poder Judicial repite, fortalece, porque puede pasar que el Poder Judicial vuelva a determinados estereotipos más fuertes, lo que vamos a tener es un Poder Judicial cómplice o encubridor de la cultura de la discriminación. Pasando ya directamente entonces a lo que serían estándares en materia de derechos a las mujeres, a mí me parece que es importante comprender los estándares en un margen genérico de discriminación estructural, porque eso es lo que hace que los estándares tengan una particular lectura. Y yo les traje por ahora estos estándares en particular, después con el de deber de debida diligencia me voy un poquito más específico, pero son algunos estándares de los más trascendentes. El primero, la vinculación de conceptos de violencia, discriminación y afectación de derechos humanos e incluso afectación de su núcleo rígido, la dignidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en sus distintas facetas cuando se refieren a las mujeres,
la comprensión de este concepto de equiparación de distintas formas de violencia, la doctrina del impacto diferenciado y del enfoque diferencial, que me parece sumamente útil para trabajar, porque lo podemos aplicar a la luz del principio de instrumentalidad subjetiva de las formas, lo podemos aplicar para modular los procesos, de tal manera que los procesos no sean mayor mortificación, sino sean vía de respeto efectivo de derechos, la problemática del acceso a justicia, el debido proceso, y la gran temática, yo sé que la oficina tiene cursos enteros sobre deber de diligencia, debida diligencia, yo tengo que tratarlo, vamos a dar los esbozos generales, pero la gran temática de debida diligencia. Bueno, entonces el primer punto, esto es visceral, lo dice primariamente CEDAW, lo toma la Corte Interamericana en Campo Algodonero y a partir de ahí vuelve, incorpora a Belén do Pará al Corpus Juris Interamericano, porque ¿qué ocurre? Belén do Pará, como en nuestro caso, en algunos países no tenía jerarquía constitucional, pero a través de la articulación de estos conceptos la Corte Interamericana logra una fusión. Violencia es discriminación. Violencia es discriminación y afectación de los derechos, en su versión más visceral, en cuanto a afectación de la dignidad. Estamos acá hablando del núcleo de la conceptual de lo que se entiende contra los derechos. Es una ofensa a la dignidad humana, es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Esto lo dice ya la Corte Interamericana, Campo Algodonero, Cantú. Y dice, tomando esto de el Comité CEDAW, la violencia basada en género es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación, lo cual impide y nulifica de forma severa el ejercicio de los derechos de la mujer. No se puede hablar de violencia, de discriminación sin hablar de violencia, no se puede hablar de violencia sin hablar de discriminación, son conceptos íntimamente relacionados. Y el derecho a la no discriminación es un derecho que se ha robustecido en el plano interamericano de manera palmaria. La Corte Interamericana lo ha robustecido, lo ha hecho florecer, y esto es muy importante. En algunos casos se duda si la Corte Interamericana puede o no crear nuevos derechos. Hay algunos autores que dicen que no tiene esa potestad, algunos tribunales. No sé si aquí hay gente del exterior, pero por ejemplo, en Panamá, la Corte sostuvo que la Corte Interamericana no tiene la potestad de crear nuevos derechos. Aquí no estamos creando derechos nuevos, estamos visibilizando, identificando formas ancestrales de violación de derechos clásicos, dándole a la igualdad su plena concepción. Como la igualdad y el principio de no discriminación mantiene vida incluso frente a situaciones absolutamente cristalizadas y generalizadas de violación de derechos. Entonces, vamos a encontrar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana la idea de que el principio de igualdad, el derecho de igualdad y el principio de no discriminación forma parte del ius cogens. Esto nos permite disparar un montón de herramientas e incluso suplir, en algunos casos, por ejemplo en Argentina, la famosa discusión si Belén do Pará tiene jerarquía supralegal y no constitucional. Bueno, la incorporamos dentro del concepto de ius cogens al ser discriminación y violencia elementos simbióticos, y esto lo dijo la Corte en Gutiérrez Hernández, la dijo en el caso Atalarrifo, y se desprende directamente la noción de igualdad de la naturaleza del género humano, de la dignidad de la persona humana. Entonces, esto nos sirve para la aplicación de múltiples conceptos jurídicos. No estoy compartiendo, ¿no? Vamos a compartir. No, ahora no. Ahora. Bien. Ahora sí. También lo que exige la Corte Interamericana, gracias, es la exigencia, la necesidad de una interpretación evolutiva y extensiva en la comprensión de distintas formas y ámbitos de violencia. Fíjense que es muy interesante porque permanentemente la Corte Interamericana remite a la idea de que los derechos de la mujer deben ser ponderados en clave coyuntural, es decir, a la luz del contexto, teniendo en cuenta elementos coyunturales. Y esto permite que las formas de identificación de variables de violencia o de ámbitos de violencia donde pueda realizarse no sea un número clausus, sino que la Corte pueda ir incorporando distintas variables. Tiene, por ejemplo, jurisprudencia en torno y también recomendaciones de la OIT dentro de violencia dentro del ámbito laboral, violencia dentro de la unidad doméstica, la violencia intrafamiliar, violencia específica o discriminación en casos de mujeres privadas de su libertad, con el respectivo enfoque diferencial, como realiza
en la opinión consultiva reciente, distintos tipos de violencia, ha desarrollado muchísimo violencia sexual, violencia psicológica, pero me parece que lo más importante es la exigencia convencional. Aquí tienen los distintos casos que pueden citar, pero la exigencia convencional de adoptar una perspectiva abierta, dinámica, evolutiva, que en base al contexto permita abrazar en la tutela distintos tipos de violencia contra la mujer. Y también lo que ha desarrollado la Corte Interamericana es una interpretación evolutiva, progresiva, cada vez más tendiente a mayor protección en el concepto de igualdad y no discriminación. Y algunos de estos tienen directamente un sello de aguas de derechos de las mujeres. En primer lugar, ese salto de la Corte entre igualdad formal, con el principio de neutralidad, no distinción, a la idea de igualdad sustancial, habilitando e incluso demandando distinciones cuando estamos hablando de sujetos distintos. Es muy interesante cómo, en el caso de empleadas de fuegos de fábricas artificiales, no, bueno, fábrica de fuegos artificiales, la Corte, para lograr llegar a la idea de que la discriminación estructural es violación al artículo 24, parte de igualdad sustancial, discriminación interseccional, y llega a ese concepto de discriminación estructural y le agrega el enfoque diferencial. Pero vamos a referir a los conceptos más recientes que han sido muy útiles. El primero, y es muy importante, la inocencia de la práctica, la inocencia de la norma, no hace que sea menos discriminatoria. Puede haber normas muy inocentes, incluso con propósitos inclusivos, pero que si son aplicadas en los hechos, generan un impacto desproporcionado en las mujeres. Y eso es discriminación. Esta es la noción de discriminación fáctica, discriminación indirecta, que hoy en día tiene muchísimo protagonismo, porque en realidad los textos constitucionales o legales más modernos no tienen discriminaciones expresas en la mayoría de los países contra la mujer. Sí vemos que hay prácticas ancestrales y en algunos casos se sigue manteniendo la discriminación en términos de ley formal, pero la discriminación de discriminación indirecta nos exige ponderar que los derechos de la mujer no se pesan a través del peso libro, no se valoran por el peso libro, sino por el peso en la realidad. ¿Cómo impacta una norma, una práctica en la realidad? Los otros dos conceptos que trabajó muchísimo la Corte Interamericana y que fue desarrollando es el de discriminación múltiple y el de discriminación interseccional, que se ha aplicado muchísimo. Yo les traje casos sobre todo de mujeres. ¿Cuál es la idea de discriminación múltiple? Lo que estos dos conceptos tienen es que comprenden aquellas situaciones de mujeres que ven afectada su derecho a la igualdad por una multiplicidad de factores: sexo, edad, pertenencia a una comunidad originaria, situación socioeconómica, estar o no privada de su libertad. Toda esta multiplicidad de factores lo que hace es ahondar la situación de discriminación de la mujer y hace que determinadas prácticas o determinadas normas tengan un impacto desproporcionado. Esto fue lo que sostuvo la Corte cuando habló de discriminación múltiple, por ejemplo, en el caso González Yui, que era esa niña que padecía HIV en virtud de una transfusión y que además pertenecía a una comunidad originaria con escasos recursos, etcétera, etcétera. Pero además de esta idea de la multiplicidad de factores de discriminación, la Corte Interamericana va un poquito más allá y trata un concepto, a mí me parece, de suma trascendencia, que es el concepto de discriminación interseccional. ¿Qué significa discriminación interseccional y qué significa para nosotros, para la Corte Suprema, para un juzgado de primera instancia, para un fiscal? Significa que es necesario mirar cada discriminación a la luz de su propia naturaleza. Es algo tan simple y algo tan trascendente. Lo que dice la Corte, esto lo toma, por ejemplo, el caso de González Llull contra Ecuador, Ramírez Escobar, etc. Dice, hay discriminación interseccional cuando intervienen distintos motivos discriminatorios, distintos factores, pero estos factores de discriminación, como raza, edad, sexo, origen nacional, estar privado de la libertad, pertenencia a la comunidad originaria, interactúan entre sí de manera conjunta y simultánea y resultan indisociables, de tal manera que generan tipos específicos de discriminación. La naturaleza de la discriminación que sufría la niña González Llull, volvemos a decir, situación socioeconómica desfavorable, pertenencia a una comunidad originaria,
casi nula educación formal, padecimiento de HIV. Ese tipo de discriminación tiene una naturaleza específica distinta, no digo más o menos grave, sino distinta del que puede sufrir otro tipo de discriminación interseccional, como sería la mujer privada de su libertad, con hijos menores a cargo. Ambas tienen discriminaciones interseccional, pero en cada una la naturaleza de esa discriminación es diversa. ¿Y por qué nos importa tanto eso? Porque la respuesta jurisdiccional, tanto en el debido proceso como en la construcción de lo que es la tutela sustancial o incluso la debida diligencia que debe prestar el Estado, cambia y se adecua a esa particular interseccionalidad que se da en ese caso. Ni la debida diligencia ni la tutela jurisdiccional son McDonald's, son fábrica de bulones, con todo el respeto a los bulones y a los tornillos. Nosotros no producimos en serie, el derecho no produce en serie. El derecho tiene que acercarse a esa particular situación interseccional de discriminación, comprender esa naturaleza y acompañar a través del proceso esa particular naturaleza de discriminación. A partir de ahí se desprende el principio de adaptabilidad de las formas, el principio de instrumentalidad subjetiva, que nosotros como en Argentina recibimos la sanción en Furlan y tenemos que ser tan conscientes de esto y tenemos que tener un Furlan impreso en cada escritorio de cada funcionario vinculado al sistema de justicia en Argentina. ¿Por qué? Para entender que no producimos bulones, no somos una fábrica en serie, sino que hay que ver a la persona atrás de cada expediente y comprender la particular situación de interseccionalidad. Por eso me parece a mí que enfoque diferencial e interseccionalidad nos dan los elementos para traducir en los casos que nosotros tenemos todas aquellas exigencias de estándares en términos de ponderar la situación coyuntural, tener en cuenta la situación de la mujer, que viene repitiendo tanto la Corte Interamericana como CEDAW y otros, ¿no? Y bueno, justamente después de la doctrina de la discriminación interseccional, viene la doctrina del impacto diferenciado, o sea, cada una de esta combinación de factores que se multiplican generan en cada persona un impacto diferenciado, por cada grupo que está sometido a esta situación, un impacto diferenciado que requiere un enfoque diferencial. Y va a ser distinta la medida de vocación transformadora que se da en el caso del campo algodonero de la que se da en el caso de otro tipo de violaciones. Por eso es tan interesante, fíjense cómo los proyectos formativos de la Oficina de la Mujer responden a esa idea de enfoque diferencial. Son casi proyectos ad hoc del grupo a que se está refiriendo. Están pensados desde esa realidad, porque no se puede generar medidas de vocación transformadora si nosotros pensamos que estamos acá para producir en serie sentencias que tal vez puedan parecer intuitivas, pero que no tienen la visión directa sobre la persona de la tutela. Y así la Corte, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha referido a que el impacto diferenciado y cómo se viola el derecho de la mujer, hay que tener en cuenta ese carácter coyuntural, la proyección de la discriminación indirecta. O sea, en cada caso es necesario valorar de manera diferenciada cada grupo vulnerable. Volver a aquella idea fundamental de volverla, que el proceso vuelva a la mirada de quienes tutela y no santificar un rito por el mero rito en sí, ¿no? Fíjense que acá tenemos ejemplos de penal Castro-Castro, tradicionales, sobre mujeres privadas de la libertad, o casos de víctimas más novedosas, como puede ser el caso Opus o supuesto de discriminación indirecta. En caso de Travia Murillo, que es derecho a la proyección en términos de el derecho a, no me sale la proyección procreativa que se da en Atravia Murillo, que era el famoso caso de las familias sometidas, que estaban utilizando métodos de fertilización asistida y el gobierno de Costa Rica los interrumpe. Y la Corte, además de analizar todos los elementos que tienen que ver con derechos reproductivos y de proyección, analiza especialmente el impacto diferenciado que en las mujeres el estar sometido a un régimen de fecundación asistida generaba no solamente en su daño físico, sino también en otro tipo de daños, como vamos a ver más adelante. Claro, ahora, toda esta afectación estructural y toda esta afectación interseccional
que requiere una vocación transformadora, también dispara por parte de los estados una gran cantidad de obligaciones. Las típicas obligaciones de los estados se multiplican y sobre todo explota, se desarrolla, se nutre la doctrina de la debida diligencia. Pero empecemos por lo básico. El Estado tiene una primera obligación de abstenerse de discriminar. El Estado no puede sumar con su accionar nuevas discriminaciones, no puede mortificar más de lo que está. Y esto lo ha señalado, aquí tenemos en esta filmina los párrafos de Hacienda Brasil Verde. Estos son estándares generales, no solamente de las mujeres. Además, cuando hay violación estructural, discriminación estructural, el Estado debe adoptar medidas positivas para revertir o cambiar. Y esas medidas positivas van a ser estructurales, van a ser políticas públicas, van a ser sobre todo, cuando estamos hablando de discriminaciones estructurales sostenidas por estereotipos culturales discriminatorios, que es prácticamente siempre, los grandes protagonistas de las medidas con vocación transformadora son los cursos de formación, las instancias de reflexión y de formación de los agentes claves, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Capacitación, formación y reflexión. También medidas especiales cuando se tratan de individuos particulares, específicos de un grupo, que están en una situación particular de riesgo. Además de ese deber de abstención, además de esas obligaciones positivas con vocación transformadora, hay un deber de tutela específico si hay miembros del grupo que están en una particular situación de vulnerabilidad o de riesgo. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de empleadas de la fábrica de fuegos artificiales, algunas mujeres específicas que estaban en una situación de mayor urgencia en la tutela de su vida de integridad, ¿no? Estoy utilizando la terminología de la Corte Interamericana en torno a medidas cautelares. Y aparece entonces nuestro protagonista en torno a las obligaciones del Estado, que nos obliga también, sobre todo también a nosotros, los funcionarios, todos aquellos que estamos cercanos al sistema de justicia desde cualquier óptica, que es el famoso deber de debida diligencia y que tiene en el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará su consagración normativa, una consagración normativa muy tupida y muy robusta. No quiero invertir mucho tiempo en su desarrollo porque todos podemos buscar el artículo. Me gustaría compartir con ustedes algunos estándares. ¿Vamos bien, Gaby? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sigo. Estamos bien, Bueno, estamos bien. Yo me había... en primer lugar, perfecto. El primer aspecto del deber de debida diligencia es que la debida diligencia en materia de la derechas de mujeres se encuentra reforzada. Es decir, estamos frente a un especial sujeto de tutela convencional preferente, podríamos decir. Ese concepto no se ha utilizado, pero sí es sujeto de tutela constitucional preferente, pero que hace que se refuerce el deber de garantía. Entonces, estamos en el plano donde el orden convencional es especialmente más tuitivo. Yo creo que solamente se puede plantear en términos de equiparación absoluta el caso de los derechos de las niñez, ¿no? Este deber de diligencia reforzado, que abarca distintas instancias, deber de prevención, deber de protección, de investigar, sancionar y reparar. Estos son los 5 escenarios del deber de diligencia. En primer lugar, tenemos un deber de prevención genérico, y esto lo ha señalado la Corte en Campo Algodonero. El Estado conocía esa situación de riesgo inmediato y debía actuar para prevenir. Tenía ese deber de prevención genérico y estructural, teniendo en cuenta todo el grupo, todo el colectivo que se encontraba en riesgo. Pero además, ese deber de prevención genérico se va acompañando por lo que la Corte ha denominado un deber de prevención estricto, cuando lo señala específicamente con relación a determinadas mujeres en determinados aspectos y lo que serían los aspectos específicos del deber de prevención. Por ejemplo, esto lo ha señalado también en distintos casos, ya por ejemplo en el caso Velázquez Páez, el deber de, frente a una denuncia de desaparición, bueno, debe responder de manera inmediata en las primeras horas, en los primeros días, desarrollando los protocolos de investigación específicos para casos de desaparición de mujeres. Entonces tenemos un deber de prevención estricto, preventivo y genérico en la adecuación del ordenamiento, la adopción de medidas accesibles de acceso a justicia, en la prevención de protocolos genéricos, desarrollo de cursos de formación, etc. Y un deber de prevención estricto, específico. Es más, la Corte habla
por ejemplo, en el caso de Velázquez Páez, de una duplicidad. Dice, existen dos periodos en el que el deber de procesión puede ser analizado. El primero es antes de la desaparición y el después de la desaparición. Entonces tenemos distintas dimensiones del deber de prevención. Que ese deber de prevención también abarca, ya lo que vamos a ver, un deber de investigar en términos amplios. Después vamos a ver el deber de investigar propiamente. El segundo deber, debida diligencia, deber de prevención, el segundo deber que vamos a encontrar es el de protección. Y aquí lo tenemos, tanto en términos genéricos como específicos. La protección jurídica de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones que del hombre. La necesidad de asegurar, dice la Corte, o el CEDAW, el Comité CEDAW, por ejemplo, en el caso X e Y contra Georgia, dice el deber de asegurar tribunales competentes, instituciones públicas adecuadas, debida defensa, defensa efectiva, la protección efectiva contra la discriminación, de abstenerse de políticas de discriminación, asegurar que las instituciones y autoridades actúen en conformidad a los derechos de la mujer y adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, ya sea modificando legislación, adoptando nuevas leyes, modificando costumbres, prácticas, etc. Entonces tenemos el deber de prevención y el deber de protección. Un punto interesante que tendría que haber aclarado antes, perdón, son los famosos 4 principios de la debida diligencia, que lo vamos a tener en el caso interamericano, en el caso Jessica Lenahan González contra Estados Unidos, donde dice, vamos a encontrar 4 principios de debida diligencia. En estos 4 principios va a indicar los 4 deberes. En primer lugar dice, los órganos internacionales establecieron de manera constante, de manera reiterada, es una jurisprudencia consolidada, que va a generar responsabilidad internacional del Estado el no actuar con debida diligencia, ya sea para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra la mujer. Es un deber aplicable a actos cometidos por particulares, no necesita ser solamente por autoridades públicas, también por particulares. En base a esos 4 deberes que estábamos analizando 2, ahora vamos a terminar lo siguiente. El segundo lugar, que vuelve a señalar como principio de la debida diligencia, es el elemento que nosotros usamos como disparador, la vinculación entre discriminación, violencia y debida diligencia. Estos son conceptos fundantes, estamos acá hablando de elementos interrelacionados, donde hay uno existe el otro, y esto genera una afectación directa de los derechos humanos y en particular de la dignidad. En tercer lugar, el vínculo que existe entre el actuar con debida diligencia y las obligaciones del Estado de garantizar el acceso a justicia. Dentro del amplio marco de prevención genérica y particular de la debida diligencia, la garantía del acceso a justicia a través de recursos no solamente accesibles, sino adecuados en términos procesales. Un rito excesivamente formal es un rito inadecuado. Es indispensable para que un recurso judicial sea adecuado el principio de adaptabilidad de las formas. Yo entiendo que la mayoría de los códigos procesales nuevos lo incorporan, pero si no lo tenemos en el código procesal, lo tenemos en el orden convencional. El principio de instrumentalidad subjetiva y el principio de adaptabilidad de las formas surge del artículo 25 del derecho a la protección judicial cuando dice que debe ser efectivo. Lo inadecuado no es efectivo. Entonces, hay que adecuar el proceso a la persona y no la persona al proceso. Es la base de Furlan, ¿no? Ese es el tercer elemento, el tercer principio de la debida diligencia. Y 4, sostiene la Corte Interamericana que los sistemas de derechos humanos, tanto a nivel internacional como regional, han identificado que determinadas mujeres se encuentran en particular situación de sufrir un riesgo, por lo que necesitan una tutela más reforzada, más calificada, y estamos hablando justo de grupos sometidos a interseccionalidad, como sería grupos pertenecientes a determinada etnia, a determinada raza, a algún factor en particular de lo que hemos venido mencionando, como sería situación socioeconómica, etc. Bien. Entonces hablamos de deber de prevención, deber de protección. La Corte ha señalado que las medidas desarrolladas en los distintos aspectos tienen que además ser evaluadas de manera integral, eficaz. No es posible solamente enfocarse en la prevención y la protección. Es necesario integralmente
articular prevención, protección, sanción y erradicación y reparación. Esto ya lo había dicho, entre otros, en campo algodonero, ¿no? Y ha señalado que es necesario, como medida también de prevención y debida diligencia, contar con un marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo, con políticas de prevención específica, prácticas, una estrategia de prevención integral, y deben adoptar medidas también genéricas, como decíamos, como específicas en casos de determinadas mujeres y niños que puedan ser víctimas de violencia. Bien, hay muchísimos estándares, ya nos estamos acercando casi al final, perfecto, estamos muy bien. Hay una gran cantidad de estándares en lo que es debida y diligencia y deber de investigación. Hay un autor, Mariano Fernández Valles, que si no me equivoco sigue trabajando en la Defensoría General de la Nación, es un chico brillante, que trabaja el tema de estándares internacionales, y él en un artículo considera que el rubro donde quizá más estándares ha desarrollado la Corte Interamericana es debida diligencia y deber de investigación. Esto exigiría un curso o una charla por sí específica que tiene que ver desde cómo se resguarda el lugar de los hechos hasta cómo se ponderan distintos elementos probatorios, etc. Yo voy a tratar de dar algunas de las líneas que a mí personalmente me parecieron de especial trascendencia, pero quiero aclarar que en lo que es deber de investigación no estoy llegando ni siquiera a las rodillas de lo que es, a los talones de lo que es agotar los estándares. Por ejemplo, la Corte Interamericana señala que en materia de debida diligencia y deber de investigación, cuando se trata de procesos penales, es imprescindible la posibilidad de iniciar de oficio y sin dilación la investigación. Esto lo señaló tanto en González y otros en Campo Algodonero, Masacre de Pueblo Bello, y una gran cantidad de decisiones. La necesidad de iniciar de oficio y sin dilaciones, que directamente se lo dispare el aparato público. En segundo lugar, siempre viene señalando la obligación de investigación dentro de debida diligencia, es una obligación de medios, no es de resultado, pero debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, no como una formalidad. Cuando los procesos judiciales aparecen ser como una mera repetición de fórmulas no consistentes con la realidad fáctica sobre la cual se vuelcan, lo que tenemos aquí es, si bien es una obligación de medios, es una obligación de medios instrumentada de manera insuficiente y contraria a los estándares de debida diligencia. La Corte exige que para que se satisfaga esa debida diligencia, se prevén, se instrumenten y se desarrollen normas y protocolos específicos. Y en esto se ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Ya sea en la, lo que sería la discriminación o lo que sería el femicidio, o bien los homicidios, ya sea por razón de género o de violencia contra la mujer en general. La existencia de normas y protocolos son un elemento fundamental para satisfacer el debida diligencia. Y debe demostrarse que la investigación no fue producto de una implementación mecánica. El Poder Judicial, volvemos, no es una fábrica de bulones, no es un McDonald's. No podemos repetir esa idea de la implementación mecánica de lo que deberían ser en realidad mecanismos de tutela. Hago una nota al pie. Yo empecé a trabajar en el Poder Judicial en el año 91. No hagan cálculos, le pido por favor, porque ya da una sensación de cansancio. Estamos hablando de varios años. Pero me acuerdo que en el año 91 no había computadoras en los poderes judiciales. Yo estaba juzgado federal número 2 de Rosario, no había computadoras, las llevaba uno con el tiempo las computadoras, obviamente yo tenía 18 años, no llevé mi computadora en ese momento, y lo que se hacía era trabajar en base a fotocopias. Uno tenía fotocopias de las providencias, ¿no? Entonces uno leía más o menos y le agregaba la fotocopia que correspondía. E incluso había fotocopias de sentencia. Y se llenaba los datos. Terrible. Nada más lejano que lo que sería una implementación con enfoque diferencial que un expediente formado a golpes de fotocopias. Esa total omisión de la consideración específica de la naturaleza coyuntural, pero particularizada, enfocada en esta mujer cuyos derechos estamos señalando. Y esto ya lo ha dicho la Corte en Campo Algodonero. El proceso de investigación no puede ser producto de una implementación mecánica de ciertas formalidades que constituye que el procedimiento actúe como
un bloque, una obstaculización a la búsqueda genuina de la verdad. En segundo lado, perdón, en siguiente exigencia, ese deber de investigación debe tener perspectiva de género. Y esto lo vamos a encontrar en cómo se ponderan, por ejemplo, las pruebas o qué tipo de pruebas han sido consideradas admisibles. Esto lo voy a analizar específicamente. Y otro tema muy importante de debida diligencia y deber de investigación en torno a estándares de las mujeres es que es imprescindible incorporar una línea de investigación específica que tenga en cuenta la violencia contra la mujer. El descarte frente al escenario de una víctima mujer, de la posibilidad de una línea de investigación que considere la violencia para la mujer, contra la mujer, es una afectación a los estándares internacionales. Específicamente lo ha aplicado la Corte, sobre todo en lo que es violencia sexual. Entonces, el no emprender o el descartar de origen determinadas líneas de investigación sin perspectiva de género genera responsabilidad internacional, es una afectación a debido de diligencia. Y finalmente, hay una regla genérica y obviamente imprescindible, que es que el deber de investigación no se realice de tal manera que se produzca una revictimización. Esto lo dice la Corte en Espinosa González y en una gran cantidad de fallos. Nuevamente, siguiendo las líneas de debida diligencia en los procesos jurisdiccionales, es imprescindible que el Estado genere instrumentos efectivos de acceso a justicia conforme a las obligaciones específicas que le imponen las convenciones. Entonces, tanto en lo que es prevención como en lo que es protección, investigación y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer, es imprescindible el desarrollo de mecanismos idóneos de acceso a justicia. Y el mecanismo más fundamental para garantizar el acceso a justicia de la mujer es que los poderes judiciales no repliquen estereotipos, porque todas sabemos que nos hemos enfrentado a situaciones de víctimas, mujeres en sus derechos que dicen no quiero acceder al poder judicial porque no me va a proteger, porque va a ser más de lo mismo. Todas nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando hoy a lo mismo después de tantos años de trabajo sobre el tema. Entonces, este es un punto que no debemos dejar de mencionar, y la Corte lo ha dicho en el caso masacre de las 2Rs, en el caso penal Castro Castro, que fue uno de los casos estructurales primarios en torno al tema. Estándares probatorios. Acá también tenemos muchísimos estándares, no puedo agotarlo en una conferencia de una hora. Gaby, lo siento mucho, voy a señalar algunos, pero no llegamos a todos. Igual está en la filmina. Yo les traje algunos de los que me parecieron más reiterados, y lo interesante es que son estándares que veníamos trabajando tantos años y se siguen manteniendo como necesarios, ¿no? La inversión de la carga probatoria. Está mal llamada inversión de la carga probatoria, porque así lo dice la Corte en el caso de Iber versus Bolivia, pero técnicamente, si uno lo ve desde el punto de vista procesal, no es así. ¿Qué significa? Cuando se invoca la discriminación y se presentan elementos indiciarios, esto es lo que dice la Corte en Cisneros, lo que ocurre es que la parte que invoca la discriminación no necesita dar una prueba acabada, lo que tiene que traer son indicios consistentes, y a partir de allí la parte que sostiene la validez del acto, sea el Estado en el campo internacional, o sea la persona cuya violación se invoca, en el caso Cisnero, los dueños de las empresas concesionarias de transporte colectivo, deben demostrar que había un elemento objetivo que sostiene el acto que no sea la discriminación. Por eso no es que ellos van a demostrar que no hubo discriminación, sino que tienen que traer una nueva prueba sobre un hecho distinto. Hay un elemento objetivo que sostiene. Por eso técnicamente no es carga probatoria, no es inversión de la carga, sino que es prueba indiciaria y la posibilidad de traer un nuevo hecho que sería justifico la no contratación por X motivo objetivo y su acreditación. En términos prácticos, uno lo comprende utilizando la figura de carga probatoria, inversión, pero técnicamente no es lo mismo. Otro tema que ha insistido muchísimo la Corte, los estándares de prueba son específicos para este caso. Nuevamente, enfoque diferencial. Nuevamente, la necesidad de la discriminación interseccional que mire la situación. Entonces, los estándares específicos van a tener en cuenta el tipo de violencia o el tipo de discriminación que se trate. La necesidad de ponderación del contexto, lo vuelve a decir la Corte en Godínez Cruz. Son todos elementos que venimos ya señalando.
tema muy importante, la víctima puede ser prueba esencial. La declaración de la víctima ya desde el año 2010 fue considerada por la Corte como que puede ser prueba esencial. La especificidad de la prueba en casos de violencia sexual, el que no se puede usar el hecho de que la víctima no haya denunciado de manera inmediata, la conducta posterior de la víctima no puede ser usada como prueba en contra de la víctima en sí. La habilitación y el uso de la prueba circunstancial de indicios, de presunciones, siempre que de ello puedan inferirse conclusiones consistentes, ¿no? Los indicios consistentes, como lo dice la Corte en el caso Rosendo Cantú. Así como se le da prevalencia con carácter esencial a la declaración de la víctima, también se le da un valor trascendente al reconocimiento de la prueba testimonial, la exigencia de la correcta valoración de las posibles inconsistencias de la víctima en la narración de los hechos, o el tiempo que ella haya logrado poder empoderarse para denunciar, la correcta ponderación de estos elementos en clave de género, y también, como decíamos, la adecuada ponderación de la factibilidad de la memoria con relación a eventos traumáticos. Que esto lo ha sostenido, estos estándares, algunos de los estándares que estoy trayendo, son de tribunales internacionales, para la ex Yugoslavia, o incluso el Tribunal de Roma, que también los ha señalado. Bueno, hablamos entonces de prevención, protección, investigación, y ahora vamos a hablar de reparación y cómo la Corte ha desarrollado una exigencia de reparación muchísimo más amplia. El órgano jurisdiccional es un órgano, como dice Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? El juez pasa de ser un juez constitucional a un juez interamericano. Tiene potestades de reparación que lo que buscan es lograr garantizar esa exigencia del artículo 25, que la tutela sea efectiva, que realmente se logren los hechos. Entonces vamos a ver una fuerte referencia a la reparación estructural, que no solamente tiene en cuenta el árbol, la víctima, sino el bosque. Esto es una combinación de esos dos factores. Tutelar a la víctima mirando el bosque, mirar el bosque sin olvidarse de la víctima. La exigencia de eso obviamente reclama una adecuada formación y también datos extrajurídicos, pero bueno, eso nos llevaría a otro punto. Fíjense, en campo algodonero, esa vocación transformadora. Creo que todos nos quedamos como entusiasmados con esta idea de la vocación transformadora por parte de los operadores jurisdiccionales. El derecho a la reparación no incluye solamente medidas jurídicas indemnizatorias, lo dice en el caso Atala Rifo, el reconocimiento público de la responsabilidad, la publicidad de los hechos, la misma publicidad de la sentencia, son elementos que tienden a la satisfacción de la víctima, ya sea primaria, la mujer, o secundaria, o serían las familiares, si no es posible. La necesidad de la reparación con enfoque diferencial. Voy a reparar distinto a aquella mamá que no tuvo acceso a sus hijos, o a la Isa Tomayo, cuyos hijos crecieron y se educaron pensando que la madre era una terrorista de Sendero Luminoso. Eso es muy interesante en esa concepción de indemnización de proyecto de vida que se desarrolló en la Corte Interamericana en Loaiza Tamayo mucho antes, y que tuvo un autor argentino, Barbieris, como su gestor, ¿no? El alcance de la reparación no solamente limitado a la víctima primaria o secundaria, sino también con medidas de alcance general, esta vocación transformadora de la sociedad, que se habla en Campo Algodonero, en Atala Rifo, estas medidas de alcance general en Belifranco. Sofi, El derecho a una reparación judicial efectiva. Sí. no, nos vas a deber ¿Qué otra pasa? videoconferencia. Nos vas a deber otra videoconferencia, porque si no los dejamos No sé sin si... ninguna pregunta y ya hay varias. Quiero decir dos ideas. No, no, dos ideas y cierro, ¿no? Dale, dale. Y el daño. Pero quiero este punto, que me parece muy importante. Hay un punto que trajo la Corte Interamericana que no lo hizo el Tribunal Europeo, que es la importancia de la igualdad como reconocimiento. No basta solamente la igualdad como no discriminación, y la igualdad como redistribución de derechos. Si esta persona no tiene los derechos, buscamos vocación transformadora para que lo tenga. Eso es la medida de la igualdad como redistribución, que es la igualdad como de Roberto Saba. Ahora se incorpora y de Owen Fisk, que también trabaja en la OMS, se incorpora una nueva dimensión, que es la igualdad como reconocimiento, que es la igualdad para recuperar o para sanear el reparto simbólico, cuando el reparto simbólico es discriminatorio, cuando no aparecen mujeres en las sillas de las Cortes Supremas, por ejemplo, para dar una hipótesis de laboratorio, cuando no se mencionan las comunidades originarias,
esa desigualdad en el reparto simbólico lo toma la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24 del 2017. Dice, no puede haber matrimonio para iguales, para normales y otra institución para anormales. Entonces, la igualdad del reparto simbólico es sumamente importante. Se construyó sobre autores del feminismo, feministas, que fueron los que lo trajeron a colación. La Corte Interamericana la ha consagrado, sobre todo en casos de comunidades originarias y de comunidad, minorías sexuales, y me parece que es un importante aporte en la construcción de estándares de protección, no olvidar la igualdad en el reparto simbólico en la construcción de las sentencias. Y quiero decirles el gracias con esta pared No, rota, no. porque creo que todos Ah, podemos romper las redes que obstaculizan el acceso a justicia. Escucho las preguntas. Gracias, Gaby. bien. No, muchísimas gracias a vos, la verdad. Es un tema apasionante y vos sos muy apasionada transmitiéndolo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves el diálogo de estos principios que estás desarrollando sobre la no aplicación mecánica tipo McDonald's de principios y el advenimiento de la inteligencia artificial? ¿Qué recaudos serían necesarios tomar desde los poderes judiciales? Es muy interesante, es muy interesante. Creo que obviamente uno siempre dimensiona una idea de inteligencia artificial que mecaniza eh, procesos justamente muy formales, o sea, contar renglones, verificar si se cumplió en término. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa tiene un montón de campos de amplitud para permitir este enfoque diferencial. Lo que pasa es que hay que diseñarla sin sesgo discriminatorio. Yo creo que la inteligencia artificial generativa tiene un importante campo, obviamente no puede reemplazar lo que sería la ponderación en términos más profundos a nivel humanidad, ¿no? Anteriormente sería equidad. Pero no desconfiemos de la inteligencia generativa cuando se encuentra bien cargada y cuando tiene instrumentos que impiden y advierten y saltan y se permite que se puedan superar sesgos discriminatorios. Yo he escrito un montón en torno a los sesgos discriminatorios de la inteligencia artificial, pero también creo que se pueden generar instancias superadoras, sobre todo en inteligencia generativa. Es decir, en esta inteligencia que intenta replicar la construcción de razonamiento, ¿no? No la mera repetición. Bien. La ¿Cómo clave está tra- en el diseño no sesgado. Bien. ¿Cómo trataría al colectivo de las mujeres en materia de salud mental a la luz de los estándares internacionales, específicamente mujeres bajo internación involuntaria? Claro, perfecto. Bueno, tenemos muchos casos. Lo bueno de esto, y es importante, gracias por esta pregunta, la otra también fue muy interesante, pero lo bueno de esto es que uno no tiene que comprender, si bien estamos hablando de un enfoque particularizado, la mujer como sujeto de tutela convencional preferente, no debemos olvidar la visión transversal. Y en el caso de las personas institucionalizadas, personas englobadas dentro de lo que, no quiero poner solamente una etiqueta, pero personas institucionalizadas en establecimientos para discapacidad, personas con discapacidad mental, porque pueden o no tener una declaración de discapacidad o no, y esto la Corte lo ha trabajado, uno puede articular de manera interrelacionada cómo actúan esos factores de interseccionalidad en esos supuestos, agregándole el hecho de la mujer y combinando en la construcción de estándares. O sea, cómo articulan estos estándares. No, uno no puede ver la protección y mucho menos de vulnerabilidad como si esto fuera islotes separados. Estamos aquí en un delta donde el residuo de un islote contribuye en la tutela del otro. Un delta. No me sale ahora el caso contra Brasil, que es el famoso caso de la persona institucionalizada y cómo la Corte analiza la violencia institucional en un establecimiento psiquiátrico, pero todos esos estándares, en conclusión, obviamente hay que hacerlo articulado, con derechos de las mujeres generaría la necesidad de un tratamiento de enfoque diferencial específico. Y no sé si no se trató el tema cuando fue la época de COVID, si no hubo algún pronunciamiento en torno al tema en la época de COVID. Pero sí, sin duda es un punto muy interesante. Las personas discapacitadas han sido durante mucho tiempo muertos civiles en nuestra sociedad y es hora de que asumamos eso y reflexionemos sobre eso.
Yo me acuerdo y agradezco, Delia me mandó a mí un curso sobre el punto que daba la Defensoría General de la Nación y fue maravilloso como abrió los ojos del tema. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me sobra tiempo? Sigo hablando, Gabriela. No te- no- Ahí está, estaba muteada. ¿Cuál es su opinión, doctora, en relación a la perspectiva de género como política de aplicación transversal en el ámbito judicial? Bien, bueno, es un tema muy actual, ¿no? Está muy en boga. A ver, a veces nos interesa mucho quedarnos con la etiqueta. Ujú, Y es importante la etiqueta porque la etiqueta visibiliza. O sea, el llamar a las cosas de una manera tiene una carga simbólica. ujú. Y como dijimos al final, es muy importante la igualdad en el reparto simbólico. No es menor, pero la etiqueta sin la efectiva tutela, sin la efectiva ponderación de aquellos elementos estructurales que hacen que un grupo esté sometido por décadas y por años a la afectación estructural de sus derechos, a sus derechos electorales, laborales, familiares, a su misma libertad, a la disponibilidad de su tiempo, es algo que no podemos olvidar. Y si nosotros nos concentramos en ese punto, vamos a encontrar claramente que la violación estructural de los derechos de las mujeres atenta contra pilares nucleares del orden constitucional argentino. Si la pregunta es si es posible o no tener una política de Estado, no tener una política de Estado con perspectiva de género en el diseño constitucional argentino. Fíjense que en el diseño constitucional argentino, el único grupo que recibe la acción afirmativa de manera expresa, que es en materia electoral, son las mujeres. Se establece una cláusula transitoria que dice que esto no puede disminuirse. Y después hay una referencia a las acciones positivas en general para adultos mayores, discapacitados, niños y niñas, pero en la única que tiene su propia acción positiva son las mujeres. Podríamos hablar de las comunidades originarias porque tienen un estatuto propio también, ¿no? Pero acción positiva como tal, las mujeres. Entonces, me parece que eso nos muestra que está imbrincado en la identidad constitucional argentina la preocupación por un estatuto de las mujeres. ¿Qué refiero? A un tratamiento específico de la situación de violencia contra las mujeres y discriminación contra las mujeres, y eso es algo íncito en su perfil constitucional. Y no podríamos hacer una lectura constitucional haciendo caso omiso de eso. Estaríamos mutilando a nuestro texto constitucional. Si le llamamos perspectiva de género, si le llamamos volver al derecho a la igualdad en su sentido más basal, vamos a llegar de los dos lados al mismo camino. Eso sí, en términos simbólicos, el llamarlo de determinada manera tiene también una carga de logros conquistados que es importante y que siempre es muy relevante no abandonar. No sé si fui clara. Sí, yo creo que sí. Si nadie salta, lo doy por correcto. Bueno, son fundamentales Pueden no los estar de acuerdo, pero es una posición. no necesitas ser tan tolerante, digamos. No, no se habló si está, en este momento no pueden decir que no están de acuerdo. Bueno, son fundamentales No, los todo el mundo puede estándares. estar totalmente. No lo pueden decir porque no tenemos más tiempo. Son fundamentales los estándares gestionados. Sin embargo, el presupuesto destinado para la ejecución de políticas públicas en la Argentina es denigrante y por lo tanto las medidas judiciales sin la solidez de esa estructura es vulnerable y prueba de ello son las estadísticas de femicidio recientes. Bueno, el famoso problema del costo de los derechos. Mm, La Corte Interamericana lo dijo en el caso trabajadores de la Facenda Brasil Verde. No es un caso de derechos de las mujeres, pero el primer caso donde habla de discriminación estructural por situación socioeconómica desfavorable. La pobreza como violación de derechos humanos. Y es así, la vulnerabilidad eh, como violación de derechos humanos y la pobreza como violación de derechos humanos. Había una norma de la Constitución brasilera que decía, si una sentencia no indica con qué se va a pagar, es decir, qué partida se va a utilizar, esa sentencia no puede ser ejecutada. Y la Corte Interamericana, uno de los jueces, no recuerdo específicamente cuál, dice, no se puede usar ese argumento
para justificar el incumplimiento de esta decisión. Me parece que eso es claro. Y la Corte Interamericana, en el caso penal Castro, cuando habla de las condiciones de detención de personas privadas de su libertad, y habla muchísimo de mujeres, no es exclusivo sobre mujeres, pero tiene un gran continuo, dice que habla de un control de omisión de políticas públicas penitenciarias, dice, la falta de recursos económicos no puede ser utilizada como obstáculo para violentar los derechos de las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo. Esto nos lleva a un control de inconstitucionalidad del presupuesto, esto no, de la ley de presupuesto, esto nos lleva a un control de inconvencionalidad del presupuesto. A ver, en el caso Badaro 1 y Badaro 2, hicimos control de inconstitucionalidad de leyes del presupuesto que no reconocían a jubilados la movilidad de sus jubilaciones. 2006-2007, ya pasó esa discusión. La falta de recursos, si no estamos hablando de falta, o sea, el Estado, como dicen en Campodónico y en asociación, tendría que demostrar que no tiene ningún tipo de recursos. La no existencia de recursos destinados al efecto de la garantía de derechos fundamentales no es justificativo para la violación de esos derechos fundamentales, y la Corte ha judicializado el tema en el año 2006. Es difícil, dificilísimo. ¿Cómo es esa canción? Dicen, no es difícil, es dificilísimo hacer control judicial de presupuesto. Pero bueno, ¿queremos medidas de vocación transformadora o no? Queremos medidas de Sí, vocación transformadora. sí, sí, totalmente. Entonces, a remangarse las manos, a remangarse y a trabajar. Ujú, ujú, totalmente de acuerdo. Bueno, y creo que va a ser la No dentro de última. la M. Porque... No, En dale, caso... una más, que nos No, pasamos de tiempo. sí, 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 No, sí, sí, son y sí. 23, quedan... No. No, te estoy preguntando, espera. En caso de discriminación interseccional y vulneración de derechos dentro del Poder Judicial, cómo se puede garantizar que se apliquen los estándares internacionales si la víctima es parte del mismo, del Poder Qué Judicial? interesante lo que plantean. No sé si estaba hablando de la víctima o el victimario. En la violación estructural de derechos, la víctima puede ser parte de las causas. ¿Se acuerdan esa red de telaraña o esos ladrillos de la pared? Sí. Puede ser que la Ujú. víctima también sea parte de las causas, pero eso no vuelve que la violación de derechos no sea violación. Eso es algo, nosotros pensamos a las violaciones de derechos en términos de ping-pong, ¿no? El deudor que no le paga al acreedor, ¿no? Y si el deudor dice que sí, bueno. Pero en lo que es la violación estructural, como estamos hablando de causales estructurales absolutamente embebidas, embarradas en la sociedad, puede ocurrir que la víctima también sea causa. Puede ser que la mujer vuelva con el hombre violento, pero eso no hace que la violencia no sea violencia y sea discriminación. Entonces, los mecanismos con vocación transformadora tienen que superar ese elemento. Por eso la exigencia que establece la Corte Interamericana, lo tengo en uno de los fallos citados, Natalia, donde dice, tiene que ser de oficio, tiene que dispararse, tiene que haber una función pública para que esto se revierta, porque si le ponemos a la víctima el peso sobre su cabeza de revertir una situación estructural, Ujú. ya sea a nivel probatorio o a nivel procesal, lo que estamos es mortificando aún más ese impacto desproporcionado. Rosati tiene una jurisprudencia muy interesante donde son votos en disidencia sobre el principio de no mortificación en el acceso a justicia de personas con discapacidad. Un tema apasionante, a mí me encanta, porque dice, el proceso no puede mortificar más Claro. de lo que ya la persona está mortificada. Ujú. Entonces, no podemos ponerle a la víctima, porque además es un tema de análisis económico del derecho. La víctima no lo va a cambiar porque no puede, no tiene la posibilidad en términos de potencia. Entonces no vamos a lograr la vocación transformadora. Necesitamos conversar desde los operadores para generar esa vocación transformadora. Ahora, ustedes pueden decir, a ver, ¿qué problema genera? Que muchas veces el Poder Judicial genera y replica esos estereotipos. Bueno, entonces va a generar responsabilidad internacional. Entonces la Claro. respuesta es, si no se logra en un lado, se va a encontrar en el otro. El problema es si en Bien. el orden interamericano también se replica una hipótesis. Bueno, ahí está el problema de quién custodia a los custodios. Es un Ujú. problema, yo diría, ahí termina decanta en términos democráticos, ¿no? Instalar el Mm. tema en el discurso democrático y generar la modificación. Y si no se puede a través de los cauces democráticos representativos, litigio estructural y traer el tema a través del litigio estructural, como fue el caso, por ejemplo, del amparo por las mujeres en la Corte, que lo que Ah, hace es que a través de un discurso
en un proceso estructural se instala un tema que no logra tener representatividad en los casos de democracia representativa. Eso es un tema apasionante, que es el rol del litigio estructural para visibilizar voces invisibilizadas. Víctor publicó todo el tema, yo estoy haciendo un trabajo y también la doctrina, ¿no? Porque fíjense, citamos a Antonio Cansado, Trindade, Fabián Salvioli, Víctor Abramovich, Víctor, hombres ¿no? y mujeres, y podemos citar a Carmen Actibay, a Delia, a todos, a Gaby, hombres y mujeres que han logrado cambios. Entonces, bueno, a seguir en ese camino. Bien. ¿Queda ¿Podrías alguna dar otra un pregunta, Gaby? ejemplo? Yes. ¿Podrías dar algún ejemplo en jurisprudencia sobre reparación integral en violencia por causa de género? Jurisprudencia interamericana. Sí, supongo que sí, que estamos hablando de... Sí, si no, díganme, pero Bien. entiendo que sí. Eh, Lo que tenemos es que, por ejemplo, tengo algunas jurisprudencias donde dicen, por ejemplo, que es necesario tener en cuenta no solamente lo que sería daño moral, perdón, daño material, sino también daño inmaterial, el caso Rosendo Cantú. A ver, a mí el caso Rosendo Cantú me parece muy interesante porque cubre la gran mayoría, generalmente uno habla de campo algodonero, Rosendo Cantú cobra la gran mayoría de las temáticas que ahí tenemos. Y lo que estamos buscando es reparación integral en términos reparación a la víctima integral, yo diría que podés encontrar una Rosenda Cantú. Muy interesante, muy interesante ejemplo también, pero anterior, entonces no se manejan estos conceptos, pero sirve, es la indemnización por proyecto de vida que maneja la Corte en el caso Loaiza Tamayo, que era ese caso de esa maestra que Fujimori toma presa, imputándole ser de Sendero Luminoso, ella la tiene presa muchos años, los hijos crecen pensando que su mamá era una terrorista terrible, entonces, cuando le quieren recomponer, ¿cómo recomponer a una mujer cuyos hijos han crecido en una sociedad donde estaba instalada la idea de que ella era prácticamente un Nada. monstruo? Entonces se habla de ese concepto de indemnización por proyecto de vida, porque nunca iba a poder tener la vida que ella hubiese podido proyectar. Ese concepto es muy interesante, lo Ujú. desarrolló Barbieris, ese abogado de derechos humanos no soy argentino, se introdujo en la jurisprudencia y la Corte Argentina tiene citado ese tema en unas disidencias de Zaffaroni sobre unos pescadores, indemnización por proyecto de vida. Pero ese concepto podría trabajarse muy bien, adecuado a los estándares actuales, para lograr una reparación integral más plena. O sea, Rosendo Cantú o Loaiza Tamayo, como para, depende del grado del trabajo que quiera desarrollar. Bien, bien, muy bueno. No sé si Em, hay alguna otra pregunta. Estamos no, no, hemos terminado, salvo que... No, hemos terminado, están todas, porque contestaste todas. Hay alguna que se repitió, pero está todo contestado. La verdad, Sofi, bueno, yo estamos muy agradecidas. Ha sido muy interesante escucharte. Em, si alguien quiere hacer algún comentario, puede, si no, nos despedimos hasta la próxima. Yo les quiero Bueno, agradecer muchísimo. La verdad, me veo muchas caras amigas. No puedo saludar a todos porque voy a comerme alguna, pero la verdad, un lujazo. Y bueno, espero trabajar siempre con la Oficina de la Mujer en lo que me necesiten. nosotras también. En O lo realidad que quieran, no me necesiten. voy a pasar un chivo, y es que en realidad te queríamos como para ir de mascarón de proa, porque estamos lanzando un taller sobre precisamente este tema, con lo que, bueno, lo has iniciado, de alguna manera lo has iniciado vos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima video. Éxitos con el taller, que va a ser Sí, espera que espectacular. todavía no. Y Ya te vamos muchas a gracias a avisar. ustedes. Muchas gracias.